Una maravillosa mañana para los que no escucharon, porque siempre es bueno adorar y alabar al Señor. Ese fue el propósito con que nos creó, alabarle a Él, porque somos su corona. Entonces, si no lo hacemos, venimos a hacer corona de espinas. Esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 11 al 15, del 11 al 15. Nos ponemos de pie y escuchamos la palabra de Dios con reverencia. Dice: de cierto os digo, es Jesús que está hablando aquí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, le damos muchas gracias por esta su palabra leída esta mañana. Como siempre le rogamos, Señor, que Dios Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos pastoree, porque necesitamos su ayuda diariamente, Señor, en todo el quehacer de nuestra vida. Sin su ayuda, nada somos y nada podemos hacer. Ahora, Padre, háblenos, porque su pueblo escucha. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Este es un pasaje que nos habla de los mensajeros de Juan el Bautista. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Nosotros tenemos que pensar ahí que dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Porque era el precursor de Jesús. Venía anunciando el arrepentimiento, dice: arrepentíos. Y porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es una buena oportunidad para los creyentes. Siempre tenemos algo de qué arrepentirnos. Más aún cuando vemos que aquel día se está acercando a una velocidad increíble. Lo que el Señor ha estado hablando aquí por años, ahora ya casi es una realidad. Se decía al comienzo, los que llegaron más tarde, de que Dios había levantado este remanente con el propósito de prepararlo a un remanente para el arrebatamiento. De manera que usted no está en cualquier congregación. Está en una congregación que nació en el corazón de Dios y me puso por cabeza como su instrumento para guiar a las ovejas justamente en este camino al encuentro con Jesús. Ahora, no quiere, obviamente, es responsabilidad personal.
no obliga a nadie. Él es tan prudente, es tan caballero, que pide permiso para entrar. Recuerden, en Apocalipsis capítulo 3, 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta. El que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Caballero, prudente, ahí está. He aquí, yo estoy a la puerta de cada uno, el corazón de cada uno. Señor está a la puerta. Y si alguno dice: oye mi voz, porque muchos estamos con el oído puesto en las cosas del mundo, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el quehacer, en las deudas, en los compromisos, en muchas cosas. Entonces no queda tiempo para oír la voz de Dios. Pero el que oye y abre la puerta de su corazón, dice: yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, les voy a relatar un hecho triste y doloroso. Este viernes, anteayer, en Filadelfia, Estados Unidos, se produjo la ruptura de la Iglesia Metodista Episcopal. 13 millones de creyentes en el mundo. Razón: porque los liberales progresistas aprobaron con una minoría, 20% contra 44%, pero se las arreglaron para poder romper esa realidad que estaba existiendo con los conservadores tradicionalistas de la Iglesia Metodista Episcopal, que no aceptaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero se las arreglaron y produjeron la división. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos que tenían el 44% de los votos de los conservadores tradicionales? Decir: no vamos a usar la palabra división, vamos a usar la palabra separación. Entonces, los hermanos se separan, pero los enviamos con bendición. Separados, con bendición. Nosotros vamos a ver muchas situaciones difíciles. Dios ha estado hablando hasta el cansancio en esta congregación, porque ese fue el propósito de establecer este remanente para el día del arrebatamiento. ¿Por qué es tan importante? Porque después de ese momento usted no tendrá otra oportunidad. Se acabó. Y usted se va a presentar con lo que fue hasta ese momento antes del arrebatamiento. No va a tener otra oportunidad. Porque los que estamos arrebatados vamos a ir al encuentro con el Señor. Y los que se quedaron al gobierno del anticristo. Con todo este problema que hay de diferencias, de turbulencias, de revoluciones, de vandalismo, de saqueos, de robos, de terrorismo, de muchas cosas, de violencia. Y cada vez va a ser más terrible. Miren, el proyecto del 666, que es el gobierno mundial, está entre el proyecto que no podrá nacer ni una persona más en su gobierno de 7 años. Ni una persona. Y las mujeres que queden embarazadas serán rasgadas en sus vientres, la matarán a ella y al bebé. Porque no van a permitir, el anticristo no va a permitir que nazca ni un ser humano más. Entonces, frente a esta disyuntiva de la Iglesia
metodista episcopal fraccionó, vamos a ocupar el término, el viernes, este viernes, anteayer. ¿Cómo estarán de dolidos aquellos hermanos tradicionales, los hermanos conservadores que guardaban la pureza de la sana doctrina en relación a aquellos que se estaban oponiendo por sobre las leyes de Dios, por los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra? ¿Cómo estarán de dolidos? Porque si aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, también van a permitir ellos el día de mañana el aborto libre, el cuidado de los niños por parejas homosexuales o lesbianas. Entonces, los hermanos, conscientes de el desvío que ellos tuvieron, están heridos y están seguramente todavía consternados con la situación que ellos enfrentan. Nosotros vamos camino de eso, hermanos. El Señor lo ha repetido muchas veces. Vamos camino de eso. No se sorprendan. El Señor ha dicho que cada evento que ocurre en el mundo, hasta antes del 18 de octubre, nosotros vivíamos en un cristal de burbujas y descansábamos en un colchón de agua o en un colchón de espuma. Pero ya vino este movimiento y a nosotros nos hizo perder la paz, la tranquilidad. Y también muchos perdieron sus trabajos. Hay más de 140,000 desempleados hasta el mes de noviembre, el 30 de noviembre. Más de 140,000 desempleados. Leí en las noticias hace poco que las pymes que lograron quedar en pie van a tener un escaso tiempo de sobrevivencia, porque han sido afectados de tal manera que no van a poder seguir pagando el arriendo del local donde estaban, ni soportando al personal que tienen. Por lo tanto, va a haber más cesantía. Entonces, hermanos, cuando el pueblo es sometido a una ideología que no es de acuerdo con la palabra de Dios, porque el Señor nos creó a todos para hacer el bien, no para hacer el mal, ayuda ha sido un perjuicio, porque por un lado quedaron sin trabajo ellos, sus patrones, endeudados, y por supuesto las cadenas de abastecimiento a los supermercados va a ser cada vez más difícil, porque las producciones van a ser menores. Esto entra a jugar en la economía entre la oferta y la demanda. A menor oferta, mayor precio, porque no hay entregas. Y por supuesto, si no hay demanda, también los precios van a subir más. De manera que estamos en un zapato chino. Pero está escrito. Y por eso Jesús aquí está diciendo él, porque esta es palabra de Jesús. Dice, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora. Estoy leyendo en el verso 12 de Mateo capítulo 11. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús llega a un momento histórico en medio del gobierno mundial del Imperio Romano. Un gobierno duro, atroz, insensible al dolor. Lo único que ellos querían era controlar el mundo como un imperio, obviamente.
Entonces Jesús dice, desde que Juan comenzó a predicar arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, Jesús también en su prédica lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado porque Él había venido desde allá. Él, si bien es cierto, nació de mujer, pero fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces Él venía de allá y sin intervención humana, más que la mujer que Dios usó para que fuera el instrumento del nacimiento de nuestro Salvador, dice que desde ese momento a Juan fue difícil, porque era primo de Jesús. ¿Sabían ustedes? Primo de Jesús, 6 meses mayor era Juan el Bautista. Por lo tanto, comenzó a predicar que detrás de él venía alguien al cual no era capaz de desatar las correas de su sandalia. Ese era un trabajo de los siervos, de los que estaban dispuestos a lavar los pies de las personas que venían caminando y sus pies llenos de tierra. Entonces, ese era un trabajo para gente modesta, humilde, que tenía que lavar los pies. Pero él se pone en esa condición y él no era capaz de desatar las correas de su sandalia porque era el Salvador del mundo. Y predicaba el arrepentimiento. Claro, que se arrepintieran de sus pecados. Necesitamos arrepentirnos todos los días de los pecados que hemos cometido en el día, hermanos. No ayer, no la semana pasada, sino que los que cometemos en el día. Por eso Jesús, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Él pensaba que con 7 veces la vida él iba a quedar perdonado también. Y lleva a una declaración más fuerte. Le dice, no, le dice, si no perdonarás hasta 70 veces 7, múltiplo de 10. O sea, 490 veces. ¿En la semana? ¿En el mes? ¿En el año? No. 490 veces en el día. O sea, cada minuto y medio nosotros estamos obligados a perdonar. Y caramba que nos cuesta perdonar. Y la predicación Y entonces Juan el Bautista estaba predicando justamente este arrepentimiento de pecados. Pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy capaz de desatar siquiera la correa de su sandalia, porque era superior a él. Y por predicar eso, lo decapitaron, porque fue a donde el rey a decirle, oye, ¿por qué estás viviendo con la mujer de tu hermano? Y seguramente lo vociferaba, apuntando a la corrupción, a la inmoralidad y muchas cosas. Entonces, por eso lo decapitaron y llevaron su cabeza en un plato al rey para certificar que habían cumplido con su propósito. Ahora, cuando Jesús habla de que el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 10, verso 7, hermano David, por favor, para que nuestros hermanos lo puedan leer y ver en la pantalla. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar el mensaje, que el reino de los cielos es Él.
porque viene de allá. Él es Dios. Y al estudio bíblico le estamos enseñando y estamos viendo que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios mismo. Y si Él nos encomienda esta misión, dice que de los valientes es el reino de los cielos, porque dice que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Es que nos está llamando a ser violentos el Señor? Lo que nos está llamando es a permanecer firmes en la fe. A eso nos está llamando el Señor, a permanecer firmes en la fe, porque van a venir vientos de doctrina que nos van a querer sacar de la posición en que estamos, creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y guiarnos por el camino que Él dejó trazado. Por eso tomó tiempo, 3 años, para enseñar a su discipulado, para que ellos siguieran con esta tarea después que Él subiera a su Padre donde está ahora, al lugar de donde vino, porque Pablo dice que despojándose, sacándose la ropa de divinidad, de santidad, se vino aquí al mundo a morir como justo por los pecadores. Oiga, me gustaría, hermano David, que pusiera por ahí Marcos capítulo 13, verso 7, por favor. Dice: más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fíjese que esta semana ocurrió un hecho que produjo la alteración rápidamente en valores sensibles para el mundo comercial. En primer lugar, subió el petróleo, subió el dólar y subió el oro. 3 elementos esenciales en la vida comercial. Ahora, eso nos afecta a todos, porque, bueno, en Chile tenemos una tabla que se llama MEPCO, que es la medición del precio del petróleo y que nos permite subir hasta 5 pesos o bajar hasta 5 pesos, depende de la variabilidad que tenga el barril en el mercado. Y eso nos afecta a todos los que tenemos vehículos, porque sube la benzina, los sueldos permanecen, los que tienen la bendición de seguir trabajando. Claro, porque hay algunos que tristemente por esta situación no van a poder seguir trabajando y no van a poder seguir recibiendo recursos. Claro. Entonces, hermanos y hermanas, quiero decirles con claridad que si usted no viene aquí con el propósito de preocuparse de las cosas de Dios para ser arrebatado o arrebatada ese único y gran día, entonces busque otra congregación. Claro, porque aquí Dios estableció este remanente con ese propósito. Y cuando llamó a Noé, por 120 años lo único que predicaba era que se arrepintieran. 120 años, hasta que llegó el día y se produjo el diluvio
Y entonces los escépticos, los que no le habían escuchado o no querían escuchar más a Noé, llegaron a golpearle a la puerta: ábrenos, ahora te creemos. Pero ya era tarde. Noé les respondió de adentro: lo que Dios cerró, yo no lo puedo abrir. Y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, va a llevar a los que estemos preparados. Los que andamos como los patos, con un pie adentro y otro afuera. Los que venimos a colar el mosquito. Los que, qué sé yo, porque el Señor es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Palabra de Dios, escrito está. No es una invención mía. Yo solamente estoy haciéndoles recuerdo de lo que está escrito, para que puedan ustedes discernir después. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que se está predicando aquí. No es una palabra muerta. Nietzsche, el filósofo alemán, fue el primero que declaró que Dios había muerto. Qué error de Nietzsche. Pero una vez más, recalco, Noé por 120 años estuvo predicando el arrepentimiento, y entre una población de casi 2 millones de personas, solamente 8 se salvaron. 8. Yo espero, con la ayuda del Señor, que todos los que vienen aquí sean arrebatados. Seamos arrebatados, porque yo también me incluyo. Claro, porque ese es el propósito con que Dios me saca de un lugar a otro, así como cuando llevó a Abraham a Canaán, sin saber dónde iba. Yo también, sin saber nada y partiendo de cero aquí en este lugar, Dios ha ido respaldando este ministerio. Y aquí hay un testigo. Dios me lo mostró cuando me vine. Un sueño. Porque Dios habla en los sueños. ¿Te ha tenido sueños? Amén. Se lo comenté a un hermano que está presente aquí. Le dije yo: ¿sabe? Dios me puso un bus nuevo. No sabía qué marca era, pero era nuevo, lujoso, hermoso el bus. Y no había quien manejara el bus. Entonces yo me sentaba en el lugar del chofer y le decía a la gente: suban nomás, sin cobrarle a nadie, sin pagar un peso a nadie. Suban nomás, esto es gratis. Y no sabía que Dios me estaba llamando a esto. Y después, con voz audible, tuvo que decirme: hijo, a Santiago a preparar un remanente para el día del arrebatamiento. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso el Señor dice aquí, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Estaba diciendo, a lo mejor en 2 direcciones. Una era que, como estaban bajo el gobierno del Imperio Romano, algunos pensaban que formando una revolución podían ir contra el rey o los gobernadores establecidos en los diferentes lugares del imperio. Sin embargo, no era a eso lo que estaba apuntando Jesús. Porque dice que mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Y además, dice Pablo a la iglesia en Filipo, capítulo 3, verso 20,
Filipenses 3:20, que el reino de los cielos o nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahí está. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Allá está nuestra ciudadanía. No está aquí en Chile, no está en América del Sur, está en el reino de los cielos. Para algunos puede ser dura palabra, pero para los que confiamos es dulce, porque sabemos que hay un futuro mejor. Amén. Entonces, dice la palabra siguiendo con el versículo, con el texto. Dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús era el Elías. ¿Quién era Elías? Era el padre de la patria de los israelitas. Pero ahora nosotros por misericordia pasamos a ser Él como Padre de nosotros los gentiles, gracias a la predicación del apóstol Pablo, porque para eso fue llamado a los gentiles para que pudiéramos conocer también el fruto de la salvación, la bendición para nosotros. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué tiene que oír la persona? Lo que dice el Señor, porque nosotros no andamos por vista, andamos por lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay eventos que están ocurriendo en el mundo que a lo mejor los miramos de lejos todavía, porque en Chile ya como que el presidente dijo que lo peor de la crisis ya había pasado. Yo creo que todavía no ha pasado, porque no van a venir días mejores. Al contrario, yo creo que van a venir días peores. Y para eso tenemos que prepararnos. Vamos a ver situaciones difíciles. Si no estamos firmes en la fe, no vamos a poder resistir los embates del maligno. Porque todo esto, miren hermanos, si cuando leíamos la palabra de que como señales iban a haber guerras y rumores de guerras, se iba a levantar nación contra nación, iba a haber pestes, hambres y muertes en diferentes lugares del mundo, y ese es principio de dolores. O sea, Mateo capítulo 24, y mejor veamos Marcos 13, capítulo 8. Ese es más claro, por favor. Marcos 13, 8. Ahí está. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y alborotos. Principios de dolores son estos. Recuerden que la palabra que usó Jesús ahí, cuando habla principio de dolores, se refiere a la situación de una mujer encinta, embarazada. Y saben los que somos papás, cuando nuestras esposas estaban esperando los niños, había contracciones y en cada contracción dolores. Y cada vez a medida que se acercaba el momento del parto, los dolores eran más intensos. Así es lo que Jesús está proyectando para los finales tiempos. Que estas situaciones que están escritas en la palabra de Dios, ahí solamente ustedes lo ven en la muralla, pero están escritas, acordadas por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, el canon de la iglesia. Está escrito para que nosotros lo tengamos presente.
y no estemos después lamentándonos. Oh, pero mira, yo me quedé. ¿Por qué si yo iba al templo, entregaba mi diezmo, escuchaba la palabra de Dios? Pero Mateo 7:21, por favor, recordémosle a nuestros hermanos y hermanas. Ese Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que usted podrá decir, pero pastor, si yo un día hice profesión de fe y me bauticé, ¿por qué me quedé? Porque el confesar a Cristo como Señor y Salvador personal es nacer de nuevo. Y el bautizarse es un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, a todos los que están presentes le están diciendo, yo voy a hacer la voluntad de Jesús. Yo voy a seguir sus principios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos. Yo voy a seguirlo. Eso es lo que está diciendo la persona que nace de nuevo y se bautiza. Pero el propósito de Dios es que después de eso siga creciendo en conocer más de la palabra de Dios, en orar, en compartir con otros, en sumarse a las actividades de la congregación, ya sea varones, damas, jóvenes, estudio bíblico, discipulado, etcétera, etcétera, para seguir aprendiendo. No podemos quedarnos con los rudimentos. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas capítulo 2, verso 8, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 8. Ahí está. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, a veces nosotros queremos hacer un evangelio Frank Sinatra, como lo he dicho otras veces, a mi manera. No me gustó la predicación. No me gustó esta palabra. No me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gustó aquí, no me gustó allá, no me gustó acullá. Está bien. Si no le gusta la palabra, hay que buscar un lugar donde pueda haber un espacio para mí, ¿sí? Porque yo tengo que tratar de estar en un lugar donde Dios se pueda sentir agradado de lo que yo le estoy entregando y no esté en mi cabecita y en mi corazón con cosas que están revolviendo mi vida interior, mi espíritu, mi alma, mi ser. Entonces Dios no considera ese servicio, no considera esa adoración, porque Él es el que escruta lo que yo estoy entregándole a Él. A eso se junta la iglesia el día domingo, a adorar, alabar, exaltar, bendecir el nombre del Señor. Y tenemos ministración en el ministerio de adoración. Tenemos ministración por 4 damas, por 4 hermanas. Y ellas son tan ministradoras como cualquier varón. Claro, porque Dios no hace acepción de personas. Claro, y el ministerio de adoración puede nombrar a quienes van a ministrar. Y nosotros tenemos que someternos, como dice Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 13, verso 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores. Y agrega, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es palabra de Dios, no es mía. Claro, los que quieran discutir sobre eso, pregúntenle al Señor. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, no, esa palabra, ¿cómo puede ser? Me dice que Dios haya permitido que apareciera Hitler, que haya aparecido Pol Pot en Vietnam, que haya aparecido Idi Amin Dada en Uganda. ¿Cómo iba a permitir que apareciera un Pinochet en Chile? ¿Usted está en la mente de Dios? Le pregunto. Si el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está escribiendo esto, es porque Dios establece un orden. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, por favor, hermano Jaime Junior. Primera de Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, Dios ha establecido un orden. Y quien no quiere aceptar el orden de Dios, tendrá que darle cuentas a Él, porque Él lo estableció. Claro, haced todo decentemente y con orden. El orden de Dios es perfecto. Ustedes ven que ni un satélite ni un planeta se sale de su órbita. Y aún nosotros, estando girando a 117,000 kilómetros por hora alrededor del Sol, ninguno de nosotros sale volando. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad se sujeta a la orden de Dios. Nosotros estamos pegados aquí a la tierra por la ley de gravedad y no salimos volando como chupete o como volantín, porque todo Dios lo creó con orden. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que prepararnos para vientos a veces huracanados, otras veces tormentas nomás, pasajeras, pero contra viento y marea hay un programa que se llama así. Contra viento y marea nosotros tenemos que permanecer, porque a eso nos llamó el Señor, a permanecer. Y el mensaje, hermanos, a las 7 iglesias de Asia Menor es el mismo. El que permanece hasta el fin, ¿qué pasa con él? Ah, qué bueno que todos se lo saben. El que permanece hasta el fin, no los intermitentes, ¿cierto? El que permanece hasta el fin. Y mire, a veces nos cuesta entender esto. Y al mundo gentil le cuesta más entenderlo. Que habiendo profesionales en todas las congregaciones, en las diferentes disciplinas, los profesionales respetan el orden establecido por Dios. Hay algunas personas puestas por Dios, realmente puestas por Dios, que son más redondos que una pelotita. Y entonces, entre la prédica, porque no han tenido la preparación ni la instrucción vocacional, dicen que la mucha letra mata. Entonces le prohíben a los miembros estudiar la palabra porque les pueden hacer sombra. Entonces, cuando yo he escuchado eso, les digo, sí, tienen toda la razón. La letra mata, pero mata la ignorancia. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Lo que está escrito, escrito está. Y recuerden ustedes que las 3 veces que Jesús fue tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, tenía un hambre bárbara. Claro, bárbara.
Pero el diablo viene y le dice: convierte estas piedras en pan. Lo tocó con la fibra humana, carnal, finita. ¿Y ustedes creen que Jesús no podía haber convertido las piedras en pan? Pero no se dio a la tentación del diablo. Claro. Y le dijo: escrito está. Y las 3 veces que vino a él el diablo para tentarlo, le respondió con la palabra: escrito está. Y yo le digo a ustedes, hermanos, esta mañana: escrito está todo lo que el Señor ha dicho para bien de nosotros, para asegurarnos un espacio, un lugar en el reino de los cielos. Pero Él ya lo hizo todo. Ahora depende de nosotros. Depende de mí. Y no voy a poder echarle la culpa a nadie ese día, porque no habrá excusa que valga. Es que, Señor, en la iglesia esto, aquí, allá, acullá. Es que no me gustaba esto, no me gustaba. La iglesia perfecta no está aquí, hermanos. La iglesia perfecta está allá cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero mientras tanto, tenemos que tratar de vivir conforme a lo que escrito está. Tratar de vivir conforme a lo que escrito está. Y para eso el Señor puso a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. En Mateo capítulo 24, 45, por favor, hermano Jaime Junior. Mateo 24, 45. Ahí está. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Este es el alimento. Aquí nadie llega que pasó por el seminario porque tengo títulos, porque trabajo en esto o aquí o allá. Aquí se llega por voluntad de Dios. Y como leíamos hace poco, el que resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. Capítulo 13 de Romanos, versículos 1 y 2. Recuerden siempre eso, por favor. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. No son los muros, no es el edificio, es el lugar donde se congrega la iglesia de Jesucristo. Esa es la casa donde se congrega la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia? Los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Señor nos bendiga en este año 2020 y preparémonos porque la cosa se viene cada vez más dura. Y mire, finalmente, los que algunos piensan, todavía falta ver el avivamiento aquí en la iglesia. Olvídense de eso. Ya no hay avivamiento. Lo que hay es contención. Mantener a las ovejas en el camino para que puedan ser arrebatadas. No hay ahora una bendición de los finales tiempos. No, eso es mentira del diablo para que usted sea embaucado. Porque si no, el Señor de más habría dicho de que estos son principios de dolores. Es decir,
la mujer cuando lleguen los 9 meses no va a tener contracciones ni dolor. Mentira. Cada vez van a ir siendo más frecuentes y más dolorosos las contracciones hasta que llegue el alumbramiento. De manera que nosotros tenemos que prepararnos para esos momentos difíciles, porque cada vez van a ser más duros, más dolorosos, pero sabemos que cuando Cristo nos arrebate, ¡ay! ¡Qué alegría, qué bendición, qué felicidad! Estoy ya aquí con Él. Ya todas las pellejerías, los dolores, el sufrimiento y todas las cosas quedaron atrás. Ya, qué bueno, gracias Señor. ¿Me entiende? Así que prepárese, hermano y hermana, y escuchen la palabra con atención, porque para eso el Señor nos puso aquí. No para agradar a las ovejas, sino que para instruir a las ovejas. De manera que las ovejitas después sepan lo que tienen que hacer después del culto. En la semana. Recuerden que hay 2 pilares sobre los cuales se funda o se fundamenta la iglesia del Señor. Un pilar o una columna es el día de reposo, donde la congregación se reúne para rendir loor, alabanza, exaltación, adoración al nombre de Jesús. Y el otro pilar es el de cada cristiano que vive el resto de la semana dando su testimonio personal, especialmente en observar lo que está escrito aquí. Voy a orar, voy a pedir la dirección del Señor. ¿Qué me quiere decir? Porque yo les vuelvo a decir, no es que usted lea la Biblia lo lee a usted. La Biblia le lee a usted y me va a decir, pero Leoro, todavía tienes envidias, odios, rabias, rencores, malicias, maledicencia, etcétera, etcétera. Señor, esto es para mí. Claro. Entonces el otro pilar es lo que debemos vivir en la semana hasta que nos volvamos a juntar como congregación para adorar juntos el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra y nos preparamos para la cena del Señor. Padre, le damos muchas gracias por su palabra, viva y eficaz, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que ningún hombre puede hacerlo, pero usted lo hace a través de su palabra, y porque Dios Espíritu Santo mora en nosotros. Este cuerpo que usted me regaló, Señor, es templo del Espíritu Santo. Y le ruego, Dios mío, que siempre esté ocupado en la enseñanza de su palabra. Padre, ayúdeme a ser sensible para poner por obra lo que escrito está. Por eso su palabra dice además, con las 3 frases que derrotó al diablo en el desierto: escrito está, escrito está, escrito está. Señor, también le rogamos que usted nos haga sensibles a su voz y sensibles a lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer. Se lo rogamos y se lo agradecemos todos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén y amén. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo
Y gloria a Dios, Espíritu Santo. Amén y amén y amén.